Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Nos encontramos esta tarde en este salón de plenos del Museo Municipal de Albacete en el marco de los actos de homenaje al pintor albacetense Juan Amo Vázquez, que se celebra con motivo del 5º aniversario de su fallecimiento en este año 2023. Hace unos días tenía lugar en este mismo museo la inauguración de la exposición antológica Juan Amo Homenaje al Pintor de la Mancha, un acto que fue multitudinario, con importante repercusión en los medios de comunicación de la capital y que vino a ensalzar y a mostrar la figura de Juan Amo, que ha dejado una valiosísima huella y legado artístico, no solo para esta ciudad, sino también a nivel regional y nacional. La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 19 de febrero, está registrando una importante afluencia de público, muestra sin duda de la relevancia de la obra de Juan Amo. Y hoy nos acercamos aún más a la figura de Juan Amo, a su dimensión no solo artística, sino también humana. El encargado de glosar esta tarde la figura de Juan Amo Vázquez es Agustín Peiró Amo, profesional de prestigio, arquitecto, músico y académico, y una de las personas que más le conocía, sobrino del artista. Agustín Peiró, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, profesor de piano por el Real Conservatorio Superior de Música, también de Sevilla. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, también de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, distinguido por sus investigaciones, estudios y publicaciones en defensa y por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Albacete y su provincia. Miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, presidente fundador de Juventudes Musicales de Albacete, medalla Mozart concedida por el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Ha sido arquitecto de la diócesis de Albacete, autor de proyectos y dirección de numerosas obras de restauración en la capital y en la provincia, entre las que se puede destacar las diferentes restauraciones a lo largo de los años de la Catedral de Albacete, entre ellas la de la Capilla de la Virgen de los Llanos. También ha dirigido los proyectos de construcción de numerosas parroquias de la capital, como la de San José, Nuestra Señora de la Estrella, Sagrada Familia, Nuestra Señora de las Angustias y San Pedro. Miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico de Albacete, arquitecto jefe de la Escuela Taller de Chinchilla y autor del proyecto y director de las obras de restauración del claustro mudéjar del antiguo convento de Santo Domingo en Chinchilla. En toda su trayectoria profesional como arquitecto, destaca también como autor de cerca de 1.600 proyectos y obras de carácter residencial, hotelero, religioso, asistencial, deportivo, docente, administrativo, bancario y urbanístico en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Alicante, Sevilla, Cádiz y Jaén. Ha sido presidente del Ateneo de Albacete, conferenciante y articulista en diversas publicaciones periódicas. En fin, un resumen del extensísimo currículo de Agustín Peiró Amo. Con motivo de la exposición antológica de Juan Amo, se ha editado un catálogo que recoge algunas de las obras más emblemáticas del pintor. Catálogo cuyo prólogo ha escrito Agustín Peiró y en el que se introduce al espectador en la figura de Juan Amo como artista. Esta tarde, Agustín Peiró nos habla del hombre que fue Juan Amo Vázquez. Antes de dejarles con él, les va a dirigir unas palabras el concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, don Vicente Casal López. Pues muchas gracias, Gemma. Qué alegría contar contigo de nuevo en el Museo Municipal, en este caso en el Salón de lo que fue el Salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento de Albacete, donde tantas importantes decisiones se tomaron a lo largo de la historia. Bienvenidos, bienvenidas, evidentemente todos amigos de Juan Amo, admiradores, y, por supuesto, su ponente, el ponente de la conferencia de hoy, Agustín Peiró, admirado y, desde luego, que nunca bien ponderado por los que estamos, en este caso, en la función pública, en este caso, en la política, ¿no?
tanto has colaborado, tanto colaboras y tanto colaborarás, y siempre nos queda la impresión de que no estaremos lo suficientemente agradecidos. En este caso, el contacto habitual que tenemos contigo, Agustín, es por esta magnífica familia que es la de amigos de las Juventudes Musicales. Es que vengo de amigos de la ópera en el Museo de la Cuchillería, y hasta que cambia uno de registro no es tan fácil. Y con él trabajamos, con él debatimos, analizamos y, sobre todo, fomentamos la cultura en la ciudad de Albacete. Ya te lo he dicho en muchos discursos en los que he tenido la ocasión de tomar la palabra, querido Agustín. Albacete nunca te estará lo suficientemente agradecido. Sin ti, el mundo de la música, en este caso del piano, no sería lo importante que es en Albacete, en Castilla-La Mancha y en España, insisto, si no fuera por ti y por tus colaboradores y colaboradoras, que sabemos que hacen también el trabajo que año a año es una realidad en espacios municipales. Gracias por contar con nosotros. Yo quiero agradecer también, es un día de agradecimientos de nuevo a Juan, especialmente a todos los hijos y a las hijas, pero en especial a Juan, con el que hemos tenido el contacto en estos últimos meses /año, porque la verdad es que la exposición está siendo un auténtico éxito. Yo no había visto el Museo Municipal, y en concreto su planta baja, tan llena de gente nunca. Y lo comentábamos precisamente con el Servicio de Cultura, con Alicia, jefa del servicio aquí presente. Ni los más antiguos del lugar recordaban una exposición con tanta gente, ¿no? Y fíjense que la de hace unos meses, del reencuentro con los artistas locales, tuvo una gran aceptación, y el día de la inauguración fue realmente un auténtico éxito. Pero es que lo del otro día, yo creo que forma ya parte de la historia, y algunos, entre ellos me encuentro, no se nos va a olvidar nunca. Y eso es gracias fundamentalmente a Juan, que pintó, a los que compraron su obra o a los que la tenían, que han sabido ceder durante un tiempo esas obras a esta magnífica exposición. Con lo cual, esto es una labor de todos, es una labor de toda la ciudadanía en torno a la gran familia de amigos que tenía Juan. Porque, sobre todo, yo tengo 37 años, a Juan lo conozco porque me lo presentó hace algunos años mi tío Gabriel, aquí presente, y bueno, yo luego pasé por la Facultad de Magisterio, donde estudié inglés y francés, y todavía, aunque Juan ya se había retirado, todavía quedaba en aquellos pasillos el olor y el arte de un auténtico maestro. Pero después de leer, después de ver este magnífico documental que ha hecho Aarón Multimedia, que ha sido magnífico, lo pueden ver ustedes en la sala expositiva, que está puesto en bucle y también se puede ver a través de las redes sociales, un documental. Empezamos por la idea de vídeo, pero al final acabó como un documental de media hora que es una auténtica maravilla. Yo con decirles que en ese vídeo habla Antonio López diciendo que es sin duda el gran pintor de La Mancha, yo creo que lo que pueda decir yo, después de lo que ha dicho Antonio López, pues es sobrante totalmente, ¿no? Y es, en definitiva, esta exposición, a través de estas conferencias, un auténtico proyecto cultural que pone en evidencia el gran potencial cultural de la ciudad de Albacete. Hace unos días leía en prensa, y no me quiero extender más porque hoy el protagonista es, por supuesto, Juan, y en paz descanse, y Agustín, perdón. Realmente Albacete es una ciudad que lo es todo y todavía parece que no se ha dado cuenta. Lo leía en un artículo a nivel nacional y viendo esta exposición, viendo el potencial cultural, aquí tenemos también amigos de la Asociación de Acuarelistas de Albacete, Magnú, pintores, amigos todos, realmente somos conscientes de lo que realmente somos. Yo creo que los 174.000 albaceteños merecen una pregunta a sí mismos de esta característica, ¿no? Gracias a esta exposición podemos sacar pecho no solamente de la cultura, sino de la cultura hecha de gente de Albacete para Castilla-La Mancha, por supuesto para Albacete, para España y para el mundo. Gracias, felicidades, enhorabuena de todo corazón, porque después de 4 años, casi 4 años de mandato, probablemente este proyecto cultural es uno de los mejores 5 que hayamos desarrollado en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Albacete. Y eso gracias
a los Juanes, a la familia y a Albacete. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido a este acto. Muchas gracias, Vicente, por tus palabras, que no por inmerecidas son menos estimulantes y que se deben más al sentido de la cordialidad que os caracteriza, a ti concretamente, aunque no en exclusiva. Y por otra parte, a tu sentido de la humanidad. Concretamente he de decir que hace cerca de 2 años tuve una estancia muy grata, por cierto, en el hospital universitario, y digo muy grata porque aunque estuve a punto de morirme, que también tuvo su parte positiva, porque se aprenden muchas cosas, se aprende a convivir con la muerte vecina, por ejemplo. Y entonces, por otra parte, vi la maravilla de sociedad que tenemos, y estoy redundando en lo que tú apuntabas antes, en forma de médicos, de enfermeras, de subalternos, del personal que hay, y también de un señor que, siendo entonces alcalde, me llamaba de vez en cuando para preguntarme que cómo estaba. ¿Y cómo estaba? Pues junto a mi mano derecha, izquierda y a todo, que se llama Reme, la conocemos. Estábamos organizando un concurso que se iba a inaugurar unos días más tarde. Y tú, como alcalde, como responsable, como amigo y como persona, estabas pendiente de a ver qué le pasaba a este pobre hombre que ahora os habla. Y eso no lo hace todo el mundo. Todo un alcalde pendiente de un ciudadano. Y eso, pues, mi abuela decía, donde me siento lo digo. Pues eso es decir. Y a ti, querida Gemma, muchas gracias por tu intervención y muchas gracias por ser hija. Bueno, eso te lo tenía que agradecer a tu padre y a tu madre, porque su padre, Juan Mañas, era un gran profesional, compañero y un gran amigo. Y hicimos una de las obras que ha citado ella, que es el claustro mudéjar de Chinchilla. Pues hubo un grupo dirigido por Inmaculada García Hurtado y con colaboradores como Pedro Villarías Pérez, un gran profesional que nos dejó hace 1 año aproximadamente, y Juan Mañas, que también Dios se lo ha llevado ya con él. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a los otros presentes. Esta intervención se titula Juan Amo Vázquez, el hombre. Y empieza así. En Albacete, su pueblo, sin hacer ruido, se nos ha muerto Juan Amo Vázquez, y con él una buena parte de las virtudes que adornan a sus mejores hombres y él atesoraba. La bonomía, la honradez, la generosidad, la coherencia, la seriedad, y también la simpatía, la prudencia, la mesura, la sencillez, el estilo, la elegancia, el porte, la cercanía, y algo tan valioso y poco frecuente como es el señorío. Así comenzaba un panegírico que, con el título Juan Amo Vázquez, señor de Albacete, se publicaba en el periódico La Tribuna el día 29 de junio de 2018. Lo había escrito de un tirón, como una reflexión entre lágrimas nacidas del alma, prácticamente las mismas que ahora casi me brotan cuando, transcurridos casi 5 años desde aquel momento casi inasumible de su tránsito al más allá, tomo de nuevo la pluma. Y lo hago para tratar de articular unas palabras como complemento de las anteriores, cuya lectura sirva de introducción a mi intervención, que está previsto tenga lugar en la tarde del día 26
de este mes de enero en el Museo Municipal de Albacete. O sea, aquí y ahora. Y si ahora me encuentro aquí entre ustedes, es porque los hijos de Juan Amo, mis primos, me han invitado a participar en este acontecimiento de primera magnitud, que es la exposición antológica a él dedicada. Un menester el mío que considero absolutamente inmerecido. Se trata, pues, de una intervención que, por ser doble, me resulta doblemente inmerecida, aunque también doblemente satisfactoria, pues escribir o hablar de mi tío Juan es siempre un singular motivo de goce y enriquecimiento espiritual. En consecuencia, he escrito un texto para ser leído seguidamente, y en ello estoy. Aún así tengo una tentación, la de hablar de Juan Amo sin papeles. Es más directo y se presta mejor a la improvisación, pero temo que me traicione la emoción nacida de mi enorme dedicación y cariño por el personaje con quien tanto quería, dicho sea parafraseando al gran Miguel Hernández. La primera parte de tal intervención figura en el escrito de presentación incluido en el catálogo de esta exposición con el título Juan Amo Vázquez, el artista. Mientras el segundo, que como complemento del anterior ahora desarrollo en este acto, se centra más concretamente en Juan Amo Vázquez, el hombre. Y lo hago sin entrar deliberadamente en excesivas consideraciones de carácter biográfico para adentrarme en su realidad personal más relevante, lo cual permite una amplia diversidad de puntos de vista para su glosa, por lo que en aras de la conveniente brevedad me he limitado a evocarlas tan solo. Esta exposición y cada uno de los actos que la configuran constituye la expresión de una ofrenda que Albacete dedica al gran hombre, al gran artista que fue y sigue siendo Juan Amo Vázquez. Es toda una colectividad la que corresponde así agradecida a otra ofrenda previa, la que él dedicó a esta que es su ciudad durante su vida, como hombre y como artista, mediante la belleza contenida en cada una de sus obras. Constituyen estas un conjunto que supone un valiosísimo patrimonio para todos nosotros, a quienes hizo un regalo que, rebasando su propia materialidad, proporcionó tanta felicidad a muchos, junto a la derivada de su propia presencia entrañable en nuestras calles, y como fruto de su talento, la posibilidad del disfrute ahora actualizado de su obra, tan vital, hermosa, limpia, magistral y portadora de las mejores emociones que nos transportan a otros mundos donde coinciden la armonía, la verdad, la bondad y la belleza con las que siempre soñó para ofrecérnoslas. En algún lugar he dejado escritos algunos comentarios referidos a la enorme calidad pictórica que, junto a su gran atractivo, caracteriza la obra de nuestro artista. Unas cualidades que supo hacer compatibles con una hondura conceptual y formal muy importante que siempre le aporta una singular consistencia y carácter. Igualmente me he referido a su inquietud por la investigación, la innovación, la síntesis, la sugerencia, la originalidad y la espontaneidad como actitud básica y traducción formal para configurar todo un universo propio de emociones, provisto siempre de una sorprendente lozanía y sinceridad. Y todo basado en un hecho fundamental: amó la pintura como amó a la vida. Así, fue siempre un pintor de garra por auténtico, comprometido, imaginativo, valiente y exigente consigo mismo, llegando a alcanzar un grado de maestría verdaderamente admirable que le permitió dejarnos un enorme legado
basado en el rigor, la emoción y algo tan importante como la ensoñación. Un tesoro del que es buena muestra el que estos días podemos disfrutar aquí. En todos los grandes hombres y las grandes mujeres que en el mundo han sido, podemos considerar sus personalidades respectivas desde dos puntos de vista fundamentalmente: su vertiente profesional y su propia realidad personal, la cual está en el origen de todo. Y he de decir que no siempre se da una correspondencia entre una y otra, al menos en apariencia. Pues bien, en Juan Amo sí que ocurre así al máximo nivel, lo cual enriquece profundamente el resultado de nuestro acercamiento a su figura, tanto en su proyección social como en lo relativo a su realidad más profunda. De forma que, si bien lo consideramos, en él no se pueden disociar ambas características, por lo que en un análisis riguroso tenemos que hablar con toda propiedad del artista hombre o del hombre artista. Todo lo cual nos lleva a concluir que su enorme talla como ser humano es en buena medida el resultado de esa coincidencia entre ambas cualidades desde su propio origen en armoniosa conjunción. Por lo que el hecho de plantear esta aparente dualidad a la que me refiero solo tiene un sentido: establecer una aproximación de orden metodológico dirigida a facilitar la profundización en la comprensión de una realidad tan atractiva, imaginativa y elevada en el campo de la ética y la estética, que en su caso son perfectamente acordes. Al respecto, permítanme remitirme nuevamente a mi panegírico ya citado, donde destacaba su ejercicio de disciplinas o actitudes tales como la convivencia, la amistad, la comprensión, la disculpa, la concordia, la discreción y el trato, para avanzar en el complicado proceso que conduce a la conformación de la propia realidad. Y siempre con una clara intención orientada al servicio de los demás, independientemente de su estado o condición, y con la exigencia estética plasmada en sus obras como medio para lograrlo, sin perjuicio de que esta condición constituya un bien en sí mismo. Desde muy pequeño, Juan, ejerciendo como hermano mayor, fue para mí un mago entre pinturas, lienzos y pinceles, enseñándome que los colores tienen nombre: amarillo cadmio claro, siena tostada, azul cobalto, verde esmeralda. Con él aprendí, según cantaba su admirado Armando Manzanero, que la pintura era concreción de geometrías y manchas, como un juego misterioso de texturas y aguarrás, con los que escribía 1000 poemas de dibujos e intuiciones. Discreto en saberes por naturaleza, sabía administrar su sabiduría, consciente como era de que ésta siempre debe administrarse sabiamente. Me enseñó desde muy pequeño a valorar la autenticidad sin adornos ni florituras, como un don esencial a toda obra bien hecha, dotada de la fuerza, la brillantez y la expresividad que caracterizan a la pintura que él hacía en sí misma. Algo que ya con 17 años él se planteaba y resolvía brillantemente. Podemos resumir que hizo de su vida un canto continuado a la responsabilidad en forma de arte para los demás, desde la limpieza de su espíritu y con la generosidad derivada de su actitud en relación con sus semejantes. Cuando se intenta buscar una forma de acercamiento a un personaje como él, es frecuente sentirse inclinado a resumir en palabras más o menos inconexas una realidad tan compleja.
Se trata de aprovechar la enorme fuerza de esas partículas gramaticales que son las palabras en su pureza, en la desnudez de su significado, sin que su inclusión como parte elemental de las frases más elaboradas les reste expresividad. Es tan grande la figura de Juan Amo, como hombre y como pintor, que estoy tentado de estructurar mi intervención como una sucesión de expresiones tendentes a pintar con palabras su realidad y su presencia casi intangible de tan pura. En muchas ocasiones a lo largo de mi vida he pensado que la forma de expresión más elevada para aproximarnos a algo o a alguien que realmente lo merezca es la letanía. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, al que Azorín se preciaba de tener como libro de cabecera, es la gran herramienta que constituye el vocabulario como el mayor tesoro para lograr esa cercanía deseada. Aplicando estas consideraciones a Juan, podríamos definirle mediante significados tales como los que contienen estos vocablos: sabiduría, sencillez, nobleza, humildad, inquietudes, cercanía, sinceridad, libertad, independencia, generosidad, responsabilidad, prudencia, amistad y también vitalidad como ejercicio para superar los momentos de decaimiento, que también los tenía, según suele ocurrir a los verdaderos artistas que con la honestidad de por medio merecen tal nombre. Tenía una personalidad apacible con un carácter abierto y extrovertido, lo cual compatibilizaba con un acusado sentido de la prudencia, el pudor y un control exquisito de sus sentimientos, fundamentalmente como medio para no ocasionar motivos de preocupación o dolor a los demás. Por el contrario, era extremadamente reservado en relación con todo aquello que, siendo negativo, no tuviera remedio. Era proverbial su actitud invariable de considerar el lado bueno de los acontecimientos que tuvieran un carácter negativo, quitándoles importancia y siempre disculpando a los posibles causantes. Profundamente religioso, aportaba el amor, la entrega, el servicio, la prudencia o la solicitud en atender a los demás cuando les afectaba algún problema o motivo de inquietud. Su presencia y su consejo discretos, unidos a su talento y tacto exquisito, serenaban cualquier situación, invitando a reflexionar y relativizar lo que en la vida, siendo contingente, nos llega a agobiar en demasía. Y sin aludir a ello las más de las veces, derramando serenidad y optimismo, se prodigaba generosamente con la familia, los amigos, los alumnos y cualquiera a quien él supiera que le podría ayudar. Conociéndole bien como le conozco, puede decir con toda la firmeza de que soy capaz que era un hombre esencialmente bueno. Juan Amo Vázquez no fue alguien que simplemente ejerciera como artista. Su hijo Juan ha escrito recientemente con gran acierto que su padre lo era, artista, durante las 24 horas del día. Porque la de artista es una condición que o se tiene o no se tiene. Luego viene el cultivo de la misma. Y Juan, el hombre, pensaba, soñaba, sentía, vivía y actuaba en todo momento como artista. Como artista y como hombre, según el paradigma renacentista, considerando la propia condición humana como centro de su papel en el cosmos. Porque si se es verdaderamente artista, como evidentemente ocurre en su caso, estamos hablando de algo tan profundo que imprime carácter al interesado en todo momento
y para toda la vida. Una fecundísima vida la suya, a la que amó y permanecerá como tal cada vez que alguien sienta un estremecimiento en su alma ante la contemplación de alguna de sus admirables creaciones. Porque amando y asimilando lo verdadero y lo bueno con lo bello, dio forma espontánea al sabio ideal platónico. Verdad, bondad y belleza. Lo cual, como una admirable sublimación en la persona de Juan, le llevó a fundir en un solo concepto vida y obra. Cualquier obra de arte que realmente lo sea, por su propia naturaleza está dotada de una capacidad para conmover que trasciende lo meramente estético para entrar en una dimensión de rango superior con el consiguiente influjo en el espectador que como tal en ella participa. Es algo que ocurre como consecuencia de diferentes motivos, tales como la invitación al disfrute meramente estético que emana de la obra, o la toma en consideración del propio tema que constituye su objetivo, o la denuncia de una determinada situación contenida en ella, o la exaltación de otra. Pues bien, cada una de las obras surgidas del numen de nuestro homenajeado responde a una inquietud propia que desde su sentido de la responsabilidad plasma con una intención de compartir generosamente. La contemplación de cualquier cuadro suyo supone un ejercicio de naturaleza artística cuyo alcance lo ofrece en plenitud, moviendo a la elevación del espíritu y estableciendo así un diálogo serio, respetuoso y amable según corresponde a la personalidad del autor. Podría particularizar cuanto digo aplicándolo a cada una de las obras expuestas en esta ocasión, aunque a título de ejemplo me ceñiré a algunas concretas. En primer lugar, quiero hacer referencia a la denuncia que llevan implícita ciertos paisajes en los que elige como objeto protagonista las agresiones del hombre a la naturaleza. Concretamente, aquellas que toman a las canteras como argumento central, unas agresiones inmisericordes a las que trata con una elegante comprensión hasta el punto de encontrar motivo de belleza en las heridas infligidas a su amado paisaje, al que siempre trata como patrimonio a respetar y objeto de inspiración. Ese motivo de atención que, por ser tan querido, él llega a convertir en signo de identidad de su propia realidad, el paisaje. Pareciera que Juan ejerce de padre atendiendo solícito al niño que, lastimado, le conmueve especialmente por su propia hermosura y por la cercanía derivada de la desfiguración sufrida. No es sino la facultad pasmosa del creador que convierte en belleza el objeto del drama con la ternura que se deriva de su propio dolor. Es el mismo mensaje que nos transmite Sorolla en su triste herencia, o Beethoven en la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica, o Víctor Hugo en Los Miserables. En el mismo sentido, Juan se pronuncia en esa imagen de una vieja locomotora sobre una vía muerta donde unas plantas florecen, respondiendo así como un milagro de la vida. En realidad, este cuadro es una ilustración genial de aquella fábula anónima que tanto nos ha conmovido desde nuestra infancia. Un pie atrevido pisa una planta y ella, que ignora lo que es venganza, lo aromatiza con su fragancia. El cuadro está ahí. Canta nuestro pintor poeta en este paisaje el consuelo que entraña la posibilidad de coexistir unos mundos presuntamente antagónicos, pudiendo desempeñar cada uno de ellos un menester, lo cual da lugar a una nueva dimensión
del concepto armonía. Construye así una representación plástica de un mundo de pensamiento que puede ser tan valioso en lo moral como en su proyección práctica. La obra de Juan, si bien se analiza, constituye un motivo de reflexión muy elaborado y altamente expresivo, bajo una apariencia de jovialidad que invita a la participación gozosa. Un ejercicio que, congruente con su propia personalidad, resulta esperanzador y gratificante en grado sumo. Puedo decir que cada obra suya, todas, es en algún modo una bandera por su valor sígnico, vocablo al que le gustaba aludir, en virtud de su simbolismo y capacidad de sugestión que tiene la virtud de calar en todo aquel que se abandona a su disfrute. Era un sabio de la comunicación cuyo ejercicio se manifestaba espontáneamente en él, tanto en su dimensión social como en su propia imagen que llevaba a sus lienzos como un mensaje de proximidad. Me he referido a las agresiones que, surgidas de la mano del hombre, nuestro pintor toma como objeto de su crítica, que aunque amable, lo es sin duda. Y quiero destacar el hecho de que no adopta tal actitud cuando el deterioro del objeto representado es fruto de valores derivados de la propia naturaleza. Es el caso de sus geniales retratos al óleo y a la sanguina, en los que las secuelas derivadas de la vejez u otras circunstancias que afectan al modelo son tratados como respetabilísimas consecuencias de agentes naturales, con el consiguiente acogimiento lleno de cariño. Y como tales son aprovechados por el artista hombre para desentrañar el alma de quien es el objeto de ese tierno acercamiento que su representación entraña. Como muestra de cuanto digo, quiero llamar la atención sobre el asombroso retrato de Benjamín Palencia, en cuyo proceso estuve presente. Fue en la recordada sala estudio donde el gran José Antonio Lozano eligió como meritísimo impulsor de la mejor pintura en esta ciudad, a la que sirvió con generosidad ejemplar. De cada obra salida de las manos de Juan se puede hacer un análisis profundo, lo cual puede enriquecer el goce que su mera contemplación supone. Es algo que me permito transmitir como sugerencia, en la seguridad de que su ejercicio sereno puede ser de gran provecho. Pinta esencias, plasma conceptos, transmite emociones desde el comienzo de cada obra. No perfila, no termina, no agota, no remata, no ultima. Y todo ello, de forma absolutamente impresionante, todo ello perfilando, terminando, agotando, rematando y ultimando, viviendo intensamente la aventura que entraña en cada fase de su ejecución. Juan habla en sus cuadros. Es esta una capacidad que nos puede llevar a la consideración de que durante las diferentes etapas históricas la pintura ha servido como un medio de comunicación fundamental entre los hombres de todas partes del mundo, manteniéndose vigente su función como habla. Desde Altamira hasta el momento presente, la propia categoría del habla como concepto filosófico está presente en todo el transcurso seguido por la humanidad. Sí, Juan habla en su pintura, en sus dibujos magistrales, y lo hace con la verdad por delante. Buen ejemplo es el autorretrato que, pintado siendo aún muy joven, ilustra la imagen de esta exposición. Una imagen que, como síntesis del mecanismo que lleva a transformar la idea en figura plástica perceptible por los demás, hemos elegido para ilustrar la maestría del protagonista.
es la que hoy preside esta sala, reposando sobre una reliquia que es el caballete que le sirvió para plasmar tanta maravilla. No es preciso ser cantante para hablar mediante la música. Cualquier instrumento, desde el tam-tam hasta el piano, puede hacerlo siempre que la obra tenga las cualidades requeridas y el ejecutante posea el talento suficiente. Lo mismo ocurre con las bellas artes. Y en el campo de la pintura, Juan Amo fue un auténtico maestro, un maestro de maestros desde su cátedra, sus libros, sus dibujos y sus pinturas, cualquiera que fuera el tema tratado. Y como tal, creó escuela en la más acreditada tradición de las grandes figuras de la historia. Juan captaba y asimilaba el paisaje o el espíritu del personaje retratado en su esencia invisible. Lo elaboraba en su mente de artista, aportando a la idea del mismo, enriquecida por su ensoñación personal, la emoción derivada del enamoramiento y la caricia consiguiente. Cuando pintaba o dibujaba, lo hacía con la misma decisión que aplicaba a la enmienda de lo previamente sugerido. Aquello era un continuo y sabio tejer y destejer en una búsqueda deleitosa y trabajada en pos de la aproximación a una idea, quizás difusa, que le iba iluminando en un emocionante proceso de afianzamiento perceptible. Quería no beber porque me parece una incorrección, pero necesito a alguien que me haga eso. Es que me tiembla el pulso y no... Es complicado, ya. Ahí está. Perdón, Voy a repetir el último párrafo, por eso es donde me he quedado. Cuando pintaba o dibujaba lo hacía con la misma decisión que aplicaba a la enmienda de lo previamente sugerido. Aquello era un continuo y sabio tejer y destejer en una búsqueda deleitosa y trabajada en pos de la aproximación a una idea quizás difusa que le iba iluminando en un emocionante proceso de afianzamiento perceptible. Con la profunda sinceridad y libertad, sin coacción alguna, que envolvía aquella aventura, él mismo era, a un tiempo, impulsor y espectador del prodigio. Todo sucedía así porque sentía la independencia más plena en el ejercicio apasionado de la pintura, practicando una norma quizá inconsciente que explica y justifica la dedicación intensa de todo gran artista para conformar y perfeccionar su arte siempre nuevo. Y esa dedicación tiene un premio, la sensación de libertad. Como puede ser la de un violinista, un poeta o un arquitecto que sean dignos de tales nombres. Por eso se requiere tanto estudio, tanto ejercicio de perfeccionamiento, tanta disciplina y tanta concentración al servicio de un talento cuya evolución nunca termina. Es la fidelidad a la vocación como concepto clave en todo el proceso. Es importante recalcar un hecho singularísimo muy propio de él, y es que no pintaba los paisajes del natural, ni de memoria, ni de fotografías, ni siquiera como consecuencia de un ejercicio de retentiva, algo que a la vista de tantas obras suyas ya sería admirable. La música siempre ha sido muy útil y en este momento lo está siendo a mí también. Me atrevo a aventurar que incluso la propia realidad de un supuesto paisaje cuyo recuerdo pudiera interferir con el que le ocupaba, voy a repetir. Me atrevo a aventurar que incluso la propia realidad de un supuesto paisaje cuyo recuerdo pudiera interferir con el que le ocupaba, llegaba a estorbarle, coartando aquel fluir de sensaciones que nacían de su mente
de forma prodigiosa. Cada una de sus pinturas se concretaba en el resultado de un complejo y sumamente lúcido juego de tensiones que se desarrollaban en un mundo rebosante de imaginación. Él mismo era actor y espectador de su propia interioridad. Este proceso daba como resultado una pintura caracterizada por un espontáneo rigor, una juvenil madurez y una cercanía llena de respeto a unos ideales siempre presentes. Y séame perdonado el oxímoron que por triplicado acabo de pronunciar. Con este bagaje en permanente evolución se consolida su figura como maestro en el ejercicio de una pintura sumamente personal. No es en absoluto un pintor realista ni figurativo en la acepción más usual del término, pues no reproduce, sino que interpreta, basándose en su envidiable interioridad, como una realidad de orden superior en la que el hombre y el artista se manifiestan como entidades radicalmente armónicas que interactúan desde su raíz más profunda. Es un pintor que se expresa con un cierto grado de abstracción y adopta actitudes que se pueden advertir como próximas a un determinado espíritu impresionista. Emplea todos los recursos que permite la pintura, tan sobradamente conocidos por él, como medios para aproximarse a unas ensoñaciones a las que ya me he referido, que le impulsan a ejercer su arte. Nunca cae en recursos fáciles, trucos o guiños de naturaleza que podríamos llamar comercial. La suya es siempre pintura honda, auténtica y prodigiosamente cercana como trasunto de un espíritu exquisito. Y así transcurrió una existencia intensa y profundamente coherente con sus principios tan depurados. Han pasado casi 5 años desde que Juan nos dejó. Nos dejó huérfanos y desde entonces así nos sentimos cuando quien tanto bueno nos proporcionaba, ahora tan solo desde lo alto puede continuar ejerciendo una tarea que fue el centro de su vida entre nosotros. Es la nuestra orfandad de su presencia y presencia de su añoranza. Es a un tiempo ausencia doliente y consuelo recreado en su obra y su recuerdo. En junio de 2017, tras su tránsito al Parnaso de los hombres buenos y los artistas auténticos, más con el alma que con la mano escribí unos sentimientos que me brotaban espontáneamente como si alguien me los dictara. Y he de decir que lo que entonces me afloraba como borbotones de cariño, admiración, gratitud y respeto, sigue ahora en mí tan vivo como entonces. Más vivo, vehemente y reflexivo, pues el transcurso de ese misterio al que llamamos tiempo nos proporciona una misteriosa capacidad para la asimilación resignada de tales sentimientos aunados, dando lugar a un concepto que podríamos denominar como vehemencia reflexiva, la misma que Juan debió experimentar en momentos aciagos de su propia vida tras la muerte de sus padres, Antonio y Elisa, y ya muchos más tarde, a raíz del terrible golpe que supuso para todos la de Llanos. Transcurridos unos meses desde entonces, volviendo a casa una mañana de otoño, me lo encontré en la calle Tesifonte. Serían las 12 del mediodía. Como siempre, iba elegantísimo, con alguna de aquellas corbatas que en él lucían con nobleza inusitada. Pero no era el Juan de siempre. En aquella ocasión estaba serio en el gesto, grave en el semblante
inseguro como ausente. Nuestro encuentro no estaba iluminado por la gratificante expresión de alegría, consuelo y optimismo que siempre emanaba de su persona en ocasiones similares. Como si nada, le pregunté cuál era la causa de aquel estado tan inusual en él, siempre volcado a interesarse por sus amigos, alumnos o desconocidos, quienes le solían saludar. No me respondió. Se quitó las gafas cuidadosamente y con los ojos enrojecidos comenzó a sollozar. Con un pañuelo blanquísimo se secó unas lágrimas que fluían sin poder controlarlas. Transcurrieron unos interminables momentos de silencio y con la mirada perdida, ya recompuesta la figura, me dijo muy serio entre sollozos: es que la quería mucho, Gusti. Y volvieron a aflorar las lágrimas. La abracé mientras él aparentaba una entereza ya herida para siempre. Y alterando mi camino le acompañé lentamente, en silencio, hasta su casa. Pero Llanos ya no estaba allí para llenar de vida un hogar que siempre había sido un precioso manantial de ternura y vitalidad, en el que ella impulsaba y daba sentido a la existencia de aquel hombre ahora deshecho. El mismo que tiempo atrás, vaciado de tanto darse a todos, volvía a su casa donde se gestaban tantas elaboraciones mentales, tantas inquietudes de todo género que habrían de florecer en obras de arte. Tras mi despedida obligada, aquel hombre ya solitario irremediablemente se quedaba en aquel lugar que durante tanto tiempo había sido crisol de ilusiones que le impulsaban a trabajar con el ahínco de un obrero en el tajo, la constancia de un científico ante su microscopio y la ilusión acompañada de la laboriosidad de un artesano, y siempre arropado por sus hijos y sus nietos. Pero a pesar de contar con aquel tesoro, la ausencia dolorosísima de Llanos, la gran mujer que siempre fue su amor, su respaldo y su ilusión, le llevó a abandonar definitivamente su tarea como pintor. A partir de entonces, desoyendo nuestros ruegos al respecto, nunca más volvió a coger un pincel. El resto de su vida fue así un luto permanente para aquel hombre que con la ausencia de ella había perdido toda ilusión. Y aquel luto lo fue para la historia de la pintura en España, a la que tanto amaba. Se había apagado el artista como creador de fantasías, quedando herido, quien siempre había respondido fielmente a todos, atendiendo solícito a quienes estaban aquejados de ese mal terrible que es la soledad no deseada, la que entenebrece los horizontes en las mentes de quienes la padecen, y él contribuía a iluminar. Y aquel hombre vivió su dolor con la dignidad de siempre, para ejemplo de todos, hasta que Dios lo llamó. La realidad de una ciudad es consecuencia de la que es propia de sus habitantes, individualmente considerados y como colectividad, de su ideario, virtudes y ejecutoria, también de sus limitaciones y circunstancias. En ese tejido social destacan unas personas que asumen en sí misma y en su quehacer vital la síntesis del carácter que define a esa colectividad. Son seres privilegiados que normalmente, sin buscarla,
asumen la encarnación de una determinada idiosincrasia, dando forma así, como estandarte visible, a algo que es importantísimo en el devenir y la propia consolidación de todo grupo humano junto a todo aquello que lo define. Se trata de la identidad. Es costumbre asignar el título honorífico de embajadores de su tierra ante otros ámbitos foráneos a algunos personajes que más o menos ocasionalmente destacan por su actividad. Considero que para que tal distinción tenga verdadero sentido es preciso que la colectividad representada tenga una identidad consolidada, definida, abierta y siempre viva. Son muchos los factores que contribuyen a la solidez de estas entidades, a las que llegamos a amar hasta el punto de sentirnos identificados con ellas. Pues bien, el elemento principal para ello lo constituyen las personas que las habitan, y muy concretamente aquellas que destacan por ejercer las mejores virtudes. De ahí que sea tan importante exaltar su obra y el ideal que las inspiró. Aunque por razones diferentes, a Roma se le conoce por la ciudad eterna, pero hay otras a las que se asigna esta importante condición. Se habla, por ejemplo, de la Sevilla eterna, y es una ciudad que tiene sobrados motivos que la hacen merecedora de tal denominación. Entre ellos destacan como patrimonio fundamental sus hombres y sus mujeres, quienes con su ejecutoria han contribuido decisivamente a consolidar una idea de la misma que la define como símbolo e ideal a muchos efectos. Así, sin salir del campo de la pintura, en Sevilla nacieron Velázquez, Murillo, Herrera el Viejo, Valdés Leal y tantos otros. Y yo me pregunto, y me gustaría que estuviera todavía aquí Vicente, ¿por qué no hablar del Albacete eterno? Igual que la Roma, ciudad eterna, y Sevilla, la Sevilla eterna. ¿Por qué no hablar del Albacete eterno? Cualidades no le faltan, y personajes que las avalen tampoco. Juan Amo es uno de ellos. Quienes lo conocemos, lo sabemos. Albacete es más con él de lo que habría sido sin su presencia. Y no se trata, ni mucho menos lo puedo asegurar, de un sentimiento exclusivamente personal. La enorme afluencia de asistentes al acto inaugural de esta exposición, que rebasó ampliamente la capacidad del local, constituye un hecho prácticamente sin precedentes en un evento de estas características. Allí estábamos muchos compañeros, amigos y familiares suyos, pero había también un gran número de admiradores de su persona por referencias y de su obra por evidencias. Una importantísima representación de la población que integra nuestro Albacete eterno llenaba los salones del Museo Municipal, quienes entre la admiración y el respeto más sentido rendían homenaje a alguien que es, sin ningún género de dudas, uno de los más importantes forjadores contemporáneos de ese Albacete tan querido y prometedor. Sí, era evidente. Lo que ocurrió el pasado jueves en este santuario de nuestra historia, que es el antiguo ayuntamiento, era más que la inauguración de una exposición de pintura. Era más que un homenaje a un pintor único. Se trataba de una auténtica manifestación popular que, con la presencia entusiasmada y la admiración por el gran hombre, reclamaba la máxima consideración a su figura y a cuanto la misma representa en la historia trabajosa y entusiasta de la evolución de esta nuestra pequeña gran ciudad. Allí había niños, música, cordialidad, oratoria, estilo, optimismo, alegría, amistad y, como impulso altamente ilusionante y significativo, con la presencia calurosa de nuestras primeras autoridades,
quienes tanto hacen por el fomento de la cultura en Albacete. Allí había vida. Aquello era, en definitiva, toda una promesa. Por las razones apuntadas, propongo formalmente la toma en consideración de que por parte del Ayuntamiento de Albacete se inicien los trámites conducentes a una distinción pública y fehaciente de Juan Amo Vázquez como reconocimiento a su enorme labor social por su bonomía y con la pintura como vía, como medio y como catalizador de inquietudes de toda esta colectividad. Es una iniciativa que hago extensiva en relación con las personas que en los últimos tiempos se han distinguido por su entrega con una repercusión importante sobre la ciudadanía en el campo de las artes, las ciencias o la acción social. Esta exposición es un homenaje de la ciudad a un prohombre cuya sencillez y humildad, derivadas de su gran categoría, hicieron que no se le reconociera o agasajara suficientemente durante su vida en la medida de sus merecimientos. Y tristemente, como ocurre en tantas ocasiones, quizá influyó en ello el hecho de que por humilde no se envanecía ni se sentía más que nadie. Pero quienes le sucedemos y estamos aquí, estamos libres de esa gran virtud que es la humildad. Y ahora, tras 5 años de ausencia, los responsables de nuestro ayuntamiento, junto a los hijos y algunos amigos de Juan, promueven esta celebración que deriva en reconocimiento masivo de toda una ciudad que arropa entusiasmada la iniciativa. Una ciudadanía agradecida a él que se siente partícipe de una fiesta tan singular en la que disfrutar de la presencia renovada de uno de los suyos, experimentando así la sensación de orgullo en la que está la base de la verdadera identidad de un pueblo. Pero si la celebración es un regalo de la ciudad al homenajeado, también lo es para quienes desde esta orilla disfrutamos de su estela en su obra y en su recuerdo. Y según ocurre en circunstancias tan singulares como esta, los sentimientos más nobles, tantas veces ocultos entre pudores, toman forma enriqueciendo relaciones, percepciones y manifestaciones que a todos aportan unas valiosísimas dosis de perfección en lo más íntimo de cada cual. Así surge la ocasión tan cargada de enseñanzas y nobleza Así surge la ocasión tan cargada de enseñanzas y nobleza cuando sentimos quebrarse la voz de Godofredo con timbres próximos a las de Paco Rabanne y Shah Aznavour para estremecernos con una música callada que nos lleva a reverdecer aquella profunda emoción del cantante. El músico y poeta, valga la redundancia, evocaba entonces a una Venecia triste, mientras nuestro pintor Juan Amo lo hacía como estudiante en aquel Madrid con su amigo Godo, viviendo en la pensión que llamaban María Palas, era una pensión, y cantando en la tuna, siempre cantando. Y cada uno de nosotros vivíamos aquellos años 50 con nuestra realidad pesada y ahora reverdecida, gracias a Juan, quien desde el más allá continúa ejerciendo como hombre bueno que promueve el acercamiento entre todos. Qué gran ejemplo y qué gran parábola, la de Juan. Y junto a Godofredo, que alude a él como su hermano, yo lo hago con Antonio, el mío, y con Argudo, y Magnú, y con Rubí, y Abel, y Carrilero, y Antonio López, y Luis Lozano Garay, y Pablo, y José Ángel, y con su hijo José Vicente, su familia y todos quienes han contribuido a confeccionar la magnífica grabación videográfica que enriquece esta celebración y a la que indirectamente he aludido. Y con Gema Mañas,
nuestra conductora y responsable de comunicaciones, hija, como he dicho antes, de mi querido amigo y compañero que fue Juan Antonio. Aunque no me nace del alma hacerlo, debo concluir ya estas palabras dedicadas a alguien que, como expresión del amor profundo que me inspira, está en la esencia de todas las pronunciadas hasta ahora. Y lo hago en forma de coda para evocar aquella conmovedora escena del retablo de Maese Pedro. En ella, nuestro ingenioso hidalgo interviene, movido una vez más por la valentía que siempre proporciona la honestidad y la fe en aquella que se elige como forma de vida y razón para ser vivida en plenitud con todas las consecuencias. Indignado, como solía don Alonso Quijano, a causa de las inexactitudes proclamadas a los cuatro vientos por el Trujimán de turno y como afirmación de unos ideales intocables, dice en voz alta, espada en mano: en resolución, que viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra. El caso es que yo estaba hablando de Juan Amo, o era de Don Quijote. En realidad da igual. Es más, creo que si Juan hubiera nacido 5 siglos antes, por su ingenio y hidalguía, podría haber inspirado a Cervantes, quien en tal caso sí se habría querido acordar de un cierto lugar de la Mancha para escribir la que igualmente hubiera sido cumbre de la literatura universal, con el título de El ingenioso hidalgo don Juan Amo de Albacete. Sí, querido Juan, que viva la andante caballería. Gracias. Me ha costado escribirlo mucho menos que terminar este acto, porque creía que no he llegado. Y presencia de un niño que se llama Agustín Peiro Pérez. Ven conmigo. Que es el cuarto Agustín Peiro de la familia. El primero fue mi padre, catedrático de Ciencias Naturales. Después vine yo, pobre desgraciado. Después Agustín, un grandísimo arquitecto y pianista, que es mi hijo, y después viene Agustín Peiro Pérez. ¿Qué vas a ser tú cuando seas mayor? Director de orquesta. Eso porque te lo habló. ¿Y alguna otra cosa has pensado también o no? Pues sí. A ver. También voy a ser arqueólogo. Para descubrir fósiles de dinosaurios escondidos en las montañas. ¿Y hay alguna otra cosa para no perder el tiempo demasiado? Pues sí. También voy a ser pintor. Como el tío Juan Amo. ¿Le mandamos un aplauso al tío Juan Amo? Sí. Ha sido magistral la intervención de Agustín Peiro. Gracias a todos por estar esta tarde aquí y bueno, les emplazamos al próximo 9 de febrero para la segunda de las citas, acto de homenaje a Juan Amo Vázquez, para una mesa participativa de artistas que estará integrada por Godofredo Jiménez y por Magnú, moderados por Juan Martínez Moraga, y pues en la que participarán artistas de Albacete y amigos del pintor. Muchas gracias a todos.